Hola, bienvenidos a este especial de Migrantes, el programa de France 24 sobre el éxodo. Octubre de 2018 marcó un antes y un después en la migración hacia Estados Unidos. Una masiva e inédita movilización comenzó a gestarse en Centroamérica sin pensar que ese hecho cambiaría radicalmente el rostro de la migración hacia el norte. No lo hicieron por rutas clandestinas ni en pequeños grupos. Salieron de a miles y en caravana por las vías principales de 3 países y ante la mirada atónita del mundo y los gobiernos que no sabían cómo responder a tal grito social. Hondureños, salvadoreños, nicaragüenses y guatemaltecos huían de la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades. El 13 de octubre de 2018, 1.300 personas salieron desde San Pedro Sula en Honduras tras recibir una simple llamada a través de Facebook. Kilómetro a kilómetro se sumaron más migrantes hasta completar 6.000 cuando arribaron a la frontera entre Guatemala y México. Días después, 7.000 migrantes volvieron a reunirse y salieron en masa. Atravesaron casi 5.000 kilómetros hasta la frontera con Estados Unidos. Esa fue la chispa que motivó la salida de 7 caravanas más, por lo menos hasta abril de 2019, fecha final de la que tiene registro la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas. Un año después de esta masiva movilización y sin la atención mediática de aquel octubre de 2018, ¿qué ha pasado con los migrantes que viajaron en caravana? En Tijuana, frontera entre México y Estados Unidos, nos acompaña Gina Garibo, colaboradora de la organización Pueblos Sin Fronteras. Gina, gracias por acompañarnos y empiezo preguntándole, ¿dónde están acumulados hoy, un año después y algunos meses más, esos migrantes que viajaron en caravana aquel octubre? Bueno, es una pregunta bastante compleja porque podemos decir que distintos migrantes tomaron distintos caminos, distintos lugares donde estar y hacer la vida. Algunos de ellos sí están ya en Estados Unidos. Ellos se sucumbieron a la protección internacional de solicitar asilo a Estados Unidos. Algunos están llevando sus casos allá del otro lado. Otros más acá en Tijuana, que ya están trabajando, están logrando asentarse. También hay otros que decidieron regresar al centro del país, justo por la peligrosidad que implica las áreas de frontera, ¿no? Y otros más fueron deportados. Usted me lleva a preguntarle, a hacerle una segunda pregunta. ¿Qué pasa con esos migrantes que están en Tijuana? ¿Cuál es su forma de vida ahora? Bueno, varía mucho. No podemos encasillar pues a las personas migrantes como en una sola forma, ¿no?, de hacer la vida. Algunos están trabajando en fábricas, otros están trabajando en los negocios de comida. Incluso hay algunos pequeños locales que están empezando pues a funcionar bastante bien, sobre todo de comida tradicional de los lugares de origen de las personas migrantes, sobre todo algunas pupuserías o cosas por el estilo. Asimismo, muchos otros han procurado organizarse acá en Tijuana y seguir brindando apoyo a personas migrantes, ellos siendo migrantes, ¿no? Intentando tener comedores comunitarios o intentando cooptar algunas pues donaciones para estar apoyando a personas que vienen en la misma condición en las que ellos venían hace más de un año, ¿no? ¿Y en este momento sigue esa movilización en masa de las caravanas o llegan más bien en pequeños grupos que son difíciles de detectar? Justamente la gran molestia por parte de los gobiernos y su renuencia a escuchar este grito social de cansancio, de hartazgo, de desesperanza de miles de personas que vienen huyendo pues de violencia fue el evitar con un muro militar, con un muro de la Guardia Nacional, al menos en México, que las personas pudieran organizarse y salir caminando juntos. Entonces, esto no implica que la migración va a dejar de pasar o va a dejar de existir, sino que se empiezan a buscar nuevas rutas, nuevos caminos, y las personas empiezan a andar, pues, como lo hacían hace años,
en pequeños grupos y que lo continúan haciendo, básicamente. Siempre está como ese traslape de los dos grupos, ¿no? Caravanas y las personas que migran invisibilizadamente y que por lo mismo son sujetos de otro tipo de delitos, ¿no? Y otro tipo de vulneraciones y de violaciones a sus derechos humanos, ¿no? Este tema de la Guardia Nacional que ha sido desplegada en la frontera sur y en la frontera norte de México se dio después de una serie de presiones por parte del gobierno de Donald Trump para bloquear el paso de migrantes hacia el norte. ¿Cuál es la situación real en este momento en esas fronteras y con esta Guardia Nacional allí? Aquí en Tijuana es muy común ver de la mano a Migración con Guardia Nacional y Policía Federal, haciendo algunos retenes en áreas como muy recurridas, ¿no? Por ejemplo, en playas, en el centro de la ciudad. Asimismo, hace algunos meses, ahora ya no tengo el dato concreto de que siga pasando, pero hace algunos meses la Guardia Nacional, junto con Policía Federal y Migración, con las famosas perreras, estaban yendo muy cerca de los albergues, incluso estacionándose enfrente de algunos albergues. Básicamente la Guardia Nacional está siendo utilizada para esta cacería e intimidación de personas migrantes, ¿no? Asimismo de personas defensoras de derechos humanos de personas migrantes. Con la misma amenaza de bloquear a los migrantes, Trump obligó o intentó obligar a los países del Triángulo Norte, Honduras, Guatemala y El Salvador, para que sirvieran como tercer país seguro. ¿Cuál es la situación de esos migrantes que les ha tocado quedarse varados en un país que no era el país al que querían llegar y desde donde tienen que pedir asilo? Bueno, primero quiero hablar del caso, por ejemplo, de México, ¿no? Que en términos oficiales no es reconocido como un tercer país seguro, pero está operando de facto como tal. Aunque las personas que son regresadas a México por parte del gobierno estadounidense sin ser mexicanos para llevar sus trámites de solicitud de asilo en territorio mexicano, se están enfrentando a un sinfín de adversidades. Primero, el dónde albergarse. Segundo, el trabajo, con qué documento van a poder trabajar, el acceso a la salud, la educación para los niños, el tener la incertidumbre de cuánto tiempo va a durar sus trámites. Y aparte, los lugares a donde estas personas están siendo regresadas, principalmente en ciudades fronterizas, pues no son ciudades seguras. Tenemos el caso recientemente de un salvadoreño asesinado con una hazaña tremenda. Tenemos incluso el caso en Ciudad Juárez de una mujer cubana que falleció por una negligencia en uno de los albergues del gobierno, que justamente puso el gobierno para atender especialmente a las personas que estaban siendo recibidas en México, devueltas por Estados Unidos bajo el programa MPP, ¿no? El Programa de Protección a Migrantes, que hasta el nombre es una burla, ¿no? Asimismo, hemos tenido en la frontera, siguiendo la ruta del Golfo, personas que han sido regresadas de ciudades fronterizas que sí son peligrosas hacia el sur de México, pero no a un albergue, no a una ciudad fronteriza específica, sino al puente que divide Guatemala de México, dejándolos básicamente a la deriva y sin ninguna clase de información ni de atención. Incluso muchas personas ni siquiera sabían dónde estaban cuando se reportó uno de los primeros grupos que fueron trasladados desde el norte de México hacia el puente que divide a México de Guatemala. ¿Qué está sucediendo también con los otros países del corredor migratorio Centroamérica, México y Estados Unidos? Tenemos que desde junio, con el caso de México, con la amenaza de los impuestos, se hace ese tipo de recepción de personas solicitantes de asilo, de protección en Estados Unidos, ¿no? Después, en Guatemala, el 26 de julio se firma este convenio o sale público. Después, el 15 de septiembre en Honduras, después en El Salvador, el 22 de septiembre. Y básicamente lo que están intentando hacer es que las personas no ejerzan su derecho de voluntad de hacia dónde ellos pretenden solicitar asilo.
Y ojo, la solicitud de asilo obviamente es porque las personas están huyendo de violencia, de precariedad, pero también de sí venir a algunos puntos claves, sí, porque tienen redes en esos lugares de destino, ¿no? Porque sí, tienen familia, tienen quienes les reciba, tienen quienes les pueden apoyar, tienen incluso alguna comunidad por ahí, ¿no? Entonces, este tipo de acciones está básicamente violentando que ellos puedan acceder a una vida mejor, a una vida como se la habían imaginado, ¿no? Sí. Y que estos tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras, si nos dábamos cuenta en las estadísticas de las caravanas, pues la mayoría de las personas venían de esos tres países. Entonces, ¿qué garantía de seguridad le pueden otorgar a una persona que viene huyendo de determinadas condiciones si este mismo país está haciendo lo mismo con sus connacionales? Y aquí no estoy tratando de hacer una división entre connacionales y extranjeros. Gina, pero le quiero preguntar también, porque estas imágenes de miles de personas en caravana le sirvieron a Donald Trump para tuitear muchas veces sobre el tema y para reforzar su pedido sobre el muro. Brevemente, ¿usted cree que esos 3.145 kilómetros de frontera que hay en común con un muro servirán para bloquear el paso de migrantes hacia Estados Unidos? Queda comprobado en la historia que los muros no sirven para nada. Los muros sirven nada más para brindar un espectáculo de crisis y hacer una idea de fortaleza, ¿no? Pero la gente va a seguir pasando. Desafortunadamente, los caminos que les están dejando es con el crimen organizado, con traficantes de personas, porque los migrantes y los refugiados están huyendo. Sí. Entonces, un muro no va a detener, un muro no va a detener el hambre, un muro no va a detener la precariedad, un muro no va a detener la violencia. Ajá. Gina Garibo, de la organización Pueblos Sin Fronteras, muchas gracias por acompañarnos en France 24. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias. Y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí Migrantes de France 24. Los invitamos a comentar en nuestras redes sociales con el hashtag MigrantesF24. Siga con más de nuestra programación.